Buenas tardes a todos y todas. Doctor Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia. Doctor Aníbal Fernández de Soto, Viceministro de Defensa. Autoridades indígenas del pueblo Huiva. Autoridades civiles de Caracolí. Brigadier General Pablo Bonilla, comandante de la Primera División. Teniente Coronel Alejandro Savera, comandante del batallón Cartagena. Miembros del pueblo Huiva. Miembros de las fuerzas militares, medios de comunicación. A nombre del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presentamos un saludo respetuoso, un saludo de solidaridad para todos y cada uno de los familiares de las víctimas. De esas víctimas que hoy recordamos, con respeto y con memoria. Luis Antonio Mendoza Montaño, Rosa María Loperena, su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena. Un saludo para el pueblo Huiwa, el pueblo arzario, la gente que da origen al calor. Asimismo presentamos un saludo a los familiares de los menores Jamison Javier Radillo Redondo, Edgar Rafael Radillo Redondo y Juan Manuel Cataño Guerra. A los familiares también de otras víctimas asesinadas en estos mismos hechos. A los familiares de José Ángel Sarmiento Loperena, de José Manuel Abuchaibe, de Adalberto Loperena Sarmiento, asesinados el 3 de septiembre del 2002. Se cumplen 16 años de ocurridos estos hechos y solo hasta hoy, con este acto de perdón público, se rinde un homenaje a la memoria, a la dignidad de las víctimas cuyas vidas fueron destruidas. Hacer memoria, como lo dijo Pedro Loperena, es volver a pasar por el dolor. No es fácil. Volver a hacer memoria es reconstruir estos procesos de memoria colectiva. Saber qué pasó, por qué pasó y por qué hoy el Estado colombiano, a través del señor Ministro de Justicia, hace este acto de perdón público, que más allá del cumplimiento de una decisión judicial, es la oportunidad para que el Estado, a través de sus más altas autoridades, dignifiquen las víctimas, limpien sus nombres, los nombres de estos niños, de estos hombres y mujeres cuyo único delito ha sido vivir en una zona de disputa territorial de actores armados legales e ilegales, de una zona de altos intereses económicos, de una zona cuyo pueblo indígena ha sido estigmatizado históricamente por autoridades militares de esta zona que los acusan de apoyar a grupos armados y con los cuales se ha pretendido justificar sus asesinatos, procesos de represión y exterminio, su desplazamiento forzado. Recordar estos hechos es volver a pasar por el dolor de vidas cegadas, por el dolor de los desaparecidos, por el dolor de la falta de entrega digna de los restos de sus seres queridos, por el dolor de los territorios destruidos. Dolor que persiste, dolor que ha tenido un gran impacto en la vida colectiva del pueblo indígena Huiwa, de sus familiares, y lo ha tenido porque para este pueblo originario el territorio ancestral es sagrado, porque es la madre, porque contiene todos los elementos espirituales que posibilitan la vida de todos los seres y porque es una herencia dejada por el Dios para llevar a cabo el ejercicio de la espiritualidad y dar cumplimiento a esa ley de origen. En fin, este territorio es sagrado, que trasciende lo físico, y todo esto fue violentado y sigue siendo violentado desde el año 2002. ¿Quiénes eran los abuelos? ¿Quién era ese tío? ¿Qué pasó ese 30 de agosto? Entre ese 30 de agosto y ese 3, 4, 5, 6 de septiembre del año 2002. Era un viernes. Jaime Elías había salido en la mañana montado en su mula a comprar una semilla de frijol para sembrar. Nunca más regresó. Al día siguiente,
El sábado 31 de agosto, en horas de la mañana, la mula ensillada regresó a la finca sola. Su padre, Luis Antonio Mendoza, que para esa época tenía 79 años, muy preocupado salió a buscarlo. Pasó el domingo y ninguno de los dos regresó. Así que Jaime Luis, hijo de Jaime Elías, salió a buscarlos y después de caminar divisó a esos hombres armados y uniformados, dijo él, uniformados con prendas parecidas a las que usa el Ejército Nacional, y fue a decirle a su tía lo que estaba pasando. Rosa María, la abuela, vivía en el caserío, en su humilde vivienda, cuando los victimarios llegaron a su casa. La mataron en la cocina y luego quemaron su rancho y mataron sus animales. Su familia en Riohacha recibió las primeras llamadas, en donde les informaban sobre el asesinato de sus familiares. No podríamos imaginar la angustia, la zozobra, el miedo, el terror que significó esos momentos. Pero Madeleine Mendoza Loperena, hija de Luis Antonio y Rosa María, se llenó de valor. De ese valor que solemos tener las mujeres cuando se trata de proteger a los nuestros. Y tomó la determinación de reunir a las mujeres de la familia, hermanas y sobrinas, y partir para el Limón. Se fueron, como lo dijo ella, sin tener en cuenta lo que nos podía pasar. Recorrieron el camino por donde su madre pasaba, Rosa María. Nadie les decía nada. Llegaron al rancho de su padre, Luis Antonio Mendoza. Tampoco lo encontraron, hasta que por fin se encontraron con su primo Enrico Loperena, quien con lágrimas en los ojos les dijo lo que había pasado. Y les pidió y les suplicó que no subieran más, porque las personas armadas que habían incursionado estaban aún en el lugar de los hechos. ¿Y los niños? ¿Quiénes eran estos niños? Jaminson Javier tenía 17 años, su hermano Edgar Rafael tenía 14, eran hijos de doña Silvia Mercedes, jóvenes trabajadores, con sueños e ilusiones como cualquier niño de su edad. Habían estado trabajando en la finca Las Mercedes de su madre. Juan Manuel Cataño, que tenía apenas 13 años, era amigo de los hermanos Radillo, era casi su hermano. Vivía en Riohacha con su madre Edith. Se dedicaba, un niño como muchos niños de este país, a vender aguacates, a pelar cebollín en el mercado de la localidad. Unas semanas antes había sido invitado para que fuera a la finca Las Mercedes a sembrar unos árboles. La siembra para la vida se convirtió en la muerte de una esperanza, en la muerte de un sueño. Ese sábado los jóvenes se encontraron en la finca Las Mercedes. A las 10 de la mañana salieron a la finca El Comején, en donde Jaminson trabajaba con su tía, la señora María Chole. Esa noche allí durmieron y al día siguiente, 1 de septiembre, se alistaron para regresar después de recoger el bastimento de yuca y maíz. Cuando iban bajando fueron interceptados por esos hombres armados, quienes los asesinaron violentamente. 5 días después sus cuerpos fueron entregados, tal y como nos lo han dicho sus familiares el día de hoy. ¿Quién fue? ¿Quién perpetró esta masacre? ¿Fueron paramilitares? ¿Fue el ejército? ¿Fue complicidad entre ambos? Esas son las preguntas que aún no tienen respuesta. Nos dicen en la investigación que el grupo armado ingresó por una finca conocida como La Planada. Allí no había nadie, por lo cual allí no se produjeron asesinatos. Continuaron su recorrido a la finca El Carrizal, al resguardo indígena Huiva, ubicado a media hora de la finca Cielo Roto. Siguiendo el camino que recorrió Jaime Elías, lo encuentran en el camino y lo desaparecen. Lo asesinan el 30 de agosto, después de ser sometido a unas fuertes torturas. El día siguiente Luis Antonio corre igual suerte. El grupo armado baja a la finca de Cielo Roto. Allí duermen, se toman varias tinajas de agua, hurtan gallinas. Luego pasan a la finca de Alejandro Nieves, un anciano de 96 años que no quiso abandonar el lugar. Y con la fortuna que el grupo no ingresó a su casa, se alejaron hacia la vereda Contadero en un recorrido de 1 hora.
donde ya los campesinos indígenas huían, y dan muerte a la señora Rosa María, quemando parte de su vivienda y matando sus animales. Luego el grupo sigue por el camino de Herraduras, por la finca de Mercedes y Comején, donde asesinan a los menores de edad. Y luego reúnen a otras personas y cometen otros asesinatos. Nos dicen que los responsables eran integrantes de la estructura paramilitar del Frente Antiinsurgencia Guayú. Pero ¿qué pasó con el Ejército Nacional ese día? ¿Qué pasó? Eso es lo que preguntamos. Sabemos, señor brigadier, sabemos que para la fecha de los hechos, el teniente coronel Víctor Gabriel Vivas, comandante del batallón Cartagena, y el mayor Miguel Darío Galvis Rojas, de la oficina del S3 del batallón de infantería mecanizada número 6, profirieron orden de operación Guiracal, para lo cual dispusieron de dos compañías, la compañía Buitre y la compañía Águila, a cargo del comandante Edgar Rodríguez Mocetón y al mando del comandante John Walter Quintero Medina. Su misión era hacer operaciones ofensivas de ocupación, registro y control militar al área desde el mes de agosto en la parte alta de Tomarrazón y Benjamó, con el fin, decía el informe de operaciones, controlar operaciones de la guerrilla y rescatar personas secuestradas. La operación consistía en infiltrar sobre objetivos preestablecidos. La compañía Buitres hacía el esfuerzo principal y el secundario la compañía Águilas. Se dispuso la operación en varias fases: infiltración, ocupación y consolidación, y luego división de lugares. Según el informe que ellos mismos presentan, el 28 de agosto se habría presentado un retén ilegal por parte del ELN. Por eso se inicia una operación de control. Hacia las 3 de la tarde se asegura la parte alta y el 30 de agosto hacia las 16 horas, según este informe, se escuchan detonaciones y ráfagas de ametralladora, posiblemente en la vereda del Naranjal Totumo, por lo cual se le informa al comandante del batallón. Luego se desplazan hacia Naranjal, a la vereda Naranjal, y se inicia movimiento hacia la vereda Limón, que estaba señalada en el informe de ser un área base de la subversión. Así lo dice el informe del Ejército Nacional, Batallón Cartagena. Conforme a estas órdenes de operaciones de los comandantes de la compañía, el ejército del batallón de infantería mecanizado número 6 hacía presencia en el lugar donde se perpetraron los crímenes. Pese a las pruebas que hay en el expediente penal, no tenemos avances en las investigaciones. Solamente hasta el 2009 se logró la vinculación de 7 miembros de estructuras paramilitares, 2 de los cuales, Delio Conde Achipe y Edgar Caro Pacheca, reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por estos hechos. Estas personas, postuladas a Justicia y Paz, aportaron muy poca información para el esclarecimiento de los hechos. Y según lo relatado por ellos mismos, pareciera que su interés estuviera dirigido a tratar de eludir la posible responsabilidad de miembros del Ejército Nacional. Existen pruebas de la participación de los servidores del Estado en estos hechos. Fue vinculado el comandante Edgar Rodríguez Mocetón, pero la Fiscalía, sin hacer el mayor esfuerzo investigativo, precluyó la investigación. Mientras tanto, el comandante de la compañía Buitre, el señor Quintero Medina John Walter, nunca ha sido vinculado. Incluso se desconoce su paradero y se retiró de la institución 3 meses después de ocurridas las masacres. Señor ministro, el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Hoy, el fiscal tiene refundido el proceso penal contra otros miembros de la estructura paramilitar y solo tenemos un expediente penal en la Unidad de Justicia Transicional contra el señor Jorge 40. También existe impunidad
cuando no se ha podido encontrar el cuerpo de Luis Antonio Mendoza, cuyos restos se encuentran desaparecidos, tampoco parte de los restos de los hermanos Radillo. Tampoco la paz ha traído la no repetición. Desde la firma del acuerdo de paz, el movimiento indígena sigue siendo blanco de agresiones, de asesinatos, de desplazamientos, más de 60, más de 11.000 desplazados. Sin embargo, y pese a todos estos obstáculos, pese a lo que ha implicado el camino de lucha contra la impunidad, que no lo ha hecho el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido un proceso de los familiares, de las autoridades indígenas que persisten en su búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación. Por eso hoy instamos a las autoridades del Estado para que cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de las comunidades. Este acto de perdón público debe contribuir a recuperar y rescatar del olvido la memoria de las víctimas, el reconocimiento de la dignidad del pueblo Wigua, de su comunidad de Limón, recordar y dignificar, rescatar sus valores, rescatar este pueblo como comunidad. Por eso creemos que deben fortalecerse los procesos de concertación entre el Estado colombiano y las autoridades indígenas, para que las otras medidas de reparación y las otras políticas públicas sean respetadas previo proceso de consultación. De la aceptación de responsabilidad por los hechos perpetrados, del reproche público oficial de estos crímenes, del ofrecimiento de perdón público que hoy se va a realizar, esto debe significar no solo que el Estado cumple, sino que el Estado tiene la obligación de proteger, de respetar, de garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas, de garantizar la vida de los líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Solo así, solo sobre esa garantía de respeto, solo sobre la base de verdad, justicia, reparación integral, podremos encontrar garantías de no repetición para que nunca más en Colombia se vuelvan a cometer crímenes como los ocurridos aquí. Muchísimas gracias.